Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Desorientados leyendo filosofía. Sí, vamos a seguir leyendo de filosofía, desorientados, como siempre. Eh, Recuerdo, estábamos leyendo hasta el último encuentro una obra de Nietzsche, Así habló Zaratustra, ¿sí? Una de sus obras más conocidas, más importantes. Y ya estamos en medio de los discursos de Zaratustra. Sí, el encuentro pasado habíamos leído o nos habíamos quedado en el discurso que se llama Del pálido delincuente. Bueno, un discurso bastante complejo, igual que los que van a seguir, ¿no? Los que siguen también tienen un nivel de complejidad importante. Zaratustra se pone cada vez más complejo, ¿no? Más metafórico a la hora de hablar, así que se va complicando la comprensión, se va complicando la interpretación también. Cuando empieza a hablar metafóricamente, las interpretaciones podríamos decir que se multiplican, ¿no? Se podría interpretar de muchas maneras cada uno de los pasajes. Y ahora va a hablar de eso también. Va a hablar de lo que implica escribir para Zaratustra y de lo que es escribir para él. Y el fragmento que vamos a leer, o el discurso que vamos a estar leyendo hoy, o con el que vamos a empezar, se llama Del leer y el escribir. Va a hablar de la lectura y la escritura. Empiezo. Dice, de todo lo escrito, yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y te darás cuenta de que la sangre es espíritu. Sí, lo que reclama Zaratustra entonces es que aquel que escriba cualquier cosa, que lo haga con su sangre, ¿sí? Que lo haga con su espíritu, con su fuerza vital, que aplique su fuerza vital en sus escritos. No es cosa fácil el comprender la sangre ajena, dice. Yo odio a los ociosos que leen. Sí, imagino que odia a los ociosos que solamente leen. Quien no conoce al lector no hace ya nada por el lector. Un siglo de lectores todavía, y hasta el espíritu olerá mal. El que a todo el mundo le sea lícito aprender a leer, corrompe a la larga no solo el escribir, sino también el pensar. Sí, medias raras las afirmaciones de Zaratustra en este caso. No sé si está aludiendo a una especie de elitismo de la lectura y la escritura. No sé, habría que leer entre líneas esto. Lo leo de nuevo. Dice, el que a todo el mundo le sea lícito aprender a leer, corrompe a la larga no solo el escribir, sino también el pensar. Como si el pensar y el escribir, al ser accesible a todo el mundo, esto lo único que logra es corromperlo. En otro tiempo el espíritu era Dios, dice. Luego se convirtió en hombre y ahora se convierte incluso en plebe. Si ese es el espíritu que invade de algún modo la lectura, ¿no? Si escribimos con el espíritu, bueno, esta escritura espiritual en primer lugar estaba dirigida hacia Dios, en segundo lugar hacia el hombre. Sí, el hombre se hizo cargo de la escritura y de la lectura, y ahora se convierte incluso en plebe. Sí, cualquiera puede leer y escribir en este momento, dice Zaratustra. Y esto lo ve como algo negativo. Quien escribe con sangre y en forma de sentencias, ese no quiere ser leído, sino aprendido de memoria. Tiene un rasgo de él, el escritor que busca Zaratustra, ¿no? Un escritor que escribe en forma de sentencias. Ya vimos que lo que hace Zaratustra es transmutar todos los valores. Y hasta ese momento el modo de escritura más respetado era el modo de escritura, no sé, en prosa, ¿no?
un discurso filosófico escrito tenía que ser un discurso totalmente coherente, donde cada afirmación está fundamentada, ¿no? Donde está apoyada por diferentes argumentos. Acá lo que nos está diciendo Zaratustra es algo total, nos está diciendo totalmente lo contrario. Nos dice no tiene por qué haber argumentos. La escritura tiene que ser, para que sea válida, no hace falta que esté argumentada, que esté escrita en prosa, sino lo que importa es que esté escrita con sangre, ¿sí? Con pasión, con espíritu. Y ese escritor no tiene que buscar ser leído. ¿Sí? Aquel escritor que busca ser leído es un escritor que busca complacer al lector. Un escritor que tiene en vistas o que busca ser leído es un lector. El escritor que busca ser leído es un escritor que de algún modo pierde validez. El verdadero escritor es el escritor que no busca ser leído, sino aprendido de memoria, dice. El mismo Nietzsche había empezado a escribir en este formato, ¿no? En el formato de aforismos, formato de sentencias. Tiene varios libros, Nietzsche, donde escribe en forma de sentencias. Libros de aforismos, sí, frases cortas que condensan un montón de significado y que son dificilísimos de descifrar, ¿no? También, como decíamos al principio, se ofrecían o se ofrecen de cada aforismo un montón de interpretaciones posibles. Y uno inevitablemente se quiere meter en la cabeza del escritor para ver qué es lo que quiso decir. Sí, en la lectura también tiene que haber un proceso de construcción, podríamos decir. Y esto es lo que busca Zaratustra, no un lector ocioso, un lector pasivo, sino que el lector también tiene que construir en su lectura. El lector tiene que ser alguien activo. Y ahora voy a hablar acerca de esta escritura en forma de sentencias. Sí, escribir frases cortas que condensen un pensamiento complejo. También esas frases cortas suelen ser metafóricas, ¿no? Que requieren una cierta atención y una cierta interpretación y un cierto movimiento del lector. En las montañas, dice, el camino más corto es el que va de cumbre a cumbre, mas para ello tienes que tener piernas largas. Cumbres deben ser las sentencias, y aquellos a quienes se habla, hombres altos y robustos. Otra vez, ¿no? Ese elitismo de la lectura al que apunta Zaratustra, por lo menos eso es lo que interpreto, ¿no? Está buscando que el escritor escriba con sangre, con su espíritu, y que solamente aquellos a los que debe estar destinada esa escritura es a hombres altos y robustos, hombres preparados para leer y para recibir esas sentencias. Y esas sentencias son cumbres. Podríamos decir, no sé, alguien que escribe un libro, por ejemplo, un libro total y coherente, lo único que resaltan de esos libros son algunas afirmaciones. Y esas afirmaciones son las cumbres que resaltan de ese texto. Por ahí el texto se podría reducir únicamente a esas sentencias que después, a lo largo de todo el libro, se buscan fundamentar, se buscan argumentar, ¿no? Se nos quiere convencer de la veracidad o de la lógica que se encuentra dentro de esas sentencias. Bueno, interpreto que Zaratustra está apuntando a eso, ¿no? No es necesario ese trabajo de fundamentación, ese trabajo de convencimiento.
¿Sí? Esta escritura debe estar apuntando a personas que estén preparadas para esa lectura. O sea, un grupo de hombres que son altos y robustos. No, no para cualquiera. La lectura y la escritura no debe ser para cualquiera. Eso es lo que nos afirma, o por lo menos es lo que interpreto yo de Zaratustra. El aire ligero y puro, el peligro cercano y el espíritu lleno de una alegre maldad. Estas cosas se avienen a bien. Sí, esta lectura es peligrosa. O sea, leer sentencias únicamente es leer con el abismo cercano, ¿no? Nos podemos equivocar, hay peligro de una mala interpretación, hay peligro eh, de caer en esa maldad del escritor. Si el escritor está invadido de alguna maldad, no quiere ser comprendido, quiere dejar su espíritu en el escrito. Y para eso no tiene que tener en vistas al lector. Sí tiene que dejar su espíritu en las escrituras. Aquel que busca ser leído es condescendiente generalmente. El escritor tiene que ser valeroso. Ahora va a entrar el tema del valor, ¿no? Pero el escritor tiene que ser valeroso, tiene que ser un espíritu elevado, tiene que escribir por encima de las cumbres. Sigo, dice, el aire ligero y puro, el peligro cercano, y el espíritu lleno de una alegre maldad. Estas cosas se avienen bien. Quiero tener duendes a mi alrededor, pues soy valeroso. El valor que ahuyenta los fantasmas se crea sus propios duendes. El valor quiere reír. Sí, acá no sé, entiendo que el escritor tiene esa maldad encima. Es valeroso. Y está lleno de duendes alrededor. O sea, en estas partes me desconcierta Nietzsche. Hay una advertencia del traductor, dice que bueno, acá hay muchas alusiones a la Biblia, a pasajes bíblicos, hay muchas referencias a otros escritos. Sí, por eso es muy probable que nos perdamos. Por lo menos yo me pierdo en estas afirmaciones. Está hablando de altura y de bajeza. Sí, dice que quiere tener duendes a su alrededor. Esto supuestamente está hablando de cosas bajas, ¿no? Y lo que no entiendo es por qué los quiere tener alrededor. La explicación que da es que es valeroso. ¿Sí? Yo soy valeroso, entonces quiero tener duendes a mi alrededor. El valor que ahuyenta a los fantasmas se crea sus propios duendes. El valor quiere reír. Yo ya no tengo sentimientos en común con ustedes. Esa nube que veo por debajo de mí, esa negrura y pesadez de que me río, cabalmente esa es su nube tempestuosa, o la nube tempestuosa de ustedes. Otra vez, Zaratustra colocándose por encima del pueblo, ¿no? Encima de la plebe. Ustedes están cubiertos por esa nube de negrura y pesadez, y de eso me río, dice Zaratustra. Sí, se ríe desde lo alto. Ustedes miran hacia arriba cuando desean elevación, dice, y yo miro hacia abajo porque estoy elevado. ¿Quién de ustedes puede reír y estar elevado? Quien asciende a las montañas más altas se ríe de todas las tragedias, de las del teatro y de las de la vida. Sí, entiendo que habla de los beneficios no sé, de la sabiduría, podríamos decir. La sabiduría nos coloca por encima de la mayoría que está cubierta por una nube negra y pesada. Podríamos decir que esa nube negra y pesada que cubre al resto de las personas es
el influjo de la tradición, podríamos decir. Y él se pone por encima de todo eso, del influjo de la tradición. Valerosos, despreocupados, irónicos, violentos, así nos quiere la sabiduría. Es una mujer y ama siempre únicamente a un guerrero. Sí, esto es lo que busca la sabiduría, ¿no? Gente complaciente, gente que lea y acepte. O gente que escriba para ser leída. El escritor tiene que ser valeroso, despreocupado, irónico, violento. Sí, así como escribe Nietzsche. Tienen que ser como yo, de alguna manera nos está diciendo. No les tiene que importar quién los lea. Tienen que ser violentos. Tienen que ser irónicos, despreocupados. Ahí está la valentía, ahí está el valor. Y la sabiduría, nos dice, siempre prefiere o ama únicamente a un guerrero. Aquellos escritores violentos, irónicos. Ustedes me dicen, la vida es difícil de llevar. Mas ¿para qué tendrían su orgullo por las mañanas y su resignación por las tardes? La vida es difícil de llevar, no se me pongan tan delicados, dice. Todos nosotros somos guapos, borricos y pollinas de carga. Acá también alusiones a la Biblia, ¿no? A pasajes bíblicos. Todo lo que sigue ahora es una alusión a pasajes bíblicos. ¿Qué tenemos nosotros en común con el capullo de la rosa, que tiembla porque tiene encima de su cuerpo una gota de rocío? Es verdad, nosotros amamos la vida no porque estemos habituados a vivir, sino porque estamos habituados a amar. Siempre hay algo de demencia en el amor, pero siempre hay también algo de razón en la demencia. Y también a mí, que soy bueno con la vida, me parece que quienes más saben de felicidad son las mariposas y las burbujas de jabón, y todo lo que entre los hombres es de su misma especie. Es decir, los que más saben de felicidad son aquellos que tienen una vida corta, podríamos decir. Eso es lo que tienen en común, creo, las mariposas y las burbujas de jabón, ¿no? Cosas que nacen, se elevan despreocupadamente, sin importarles nada. Sí, la mariposa vuela, la burbuja de jabón se eleva. Y otra cosa que tienen en común que son efímeros, ¿no? Las mariposas son conocidas por su corta vida, ¿no? Tienen una cierta belleza, son bellas, llenas de vida, pero esa vida es corta, es efímera. Ellos saben de felicidad, dice Zaratustra. Aquellas cosas que menos viven y más disfrutan esa vida. La disfrutan a pleno, ¿no? Las burbujas de jabón lo mismo. Son tan efímeras que se nota que disfrutan o que le sacan el mayor jugo posible a su vida efímera, ¿no? La burbuja de jabón se eleva, ni bien nace se eleva, brilla y va corriendo hacia su ocaso, ¿sí? Utilizando el lenguaje de Zaratustra. Aquellos son los que saben de felicidad, aquellas cosas que tienen vida corta y que desde el momento de nacer están en vistas de su ocaso, ya saben que su ocaso está cerca. Entonces lo que hacen es volar, elevarse. Es lo único que les interesa. Y supongo que esto debe estar relacionado con la lectura, con la escritura y la lectura, me imagino. Si aquel que escribe tiene que escribir y dejar su espíritu en la escritura, sin importarle nada. Sí, afrontando su ocaso, el ocaso suyo, el de su obra, el de su escritura. Escribir sabiendo que esa escritura va a ser efímera, está destinada a desaparecer.
Lo único que quiere es brillar por unos instantes. Ver revolotear esas almitas ligeras, dice, locas, encantadoras, volubles. Eso hace llorar y cantar a Zaratustra. Yo no creería más que en un Dios que supiese bailar. ¿Sí? Acá está trayendo a Dios nuevamente y al baile. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ella varias veces nombró el bailar y este respeto que tiene Zaratustra por el baile? Y dice, yo creería solamente en un Dios que supiese bailar. Y cuando vi a mi demonio lo encontré serio, grave, profundo, solemne. Era el espíritu de la pesadez. Él hace caer a todas las cosas. Y acá enfrenta estas dos ideas, ¿no? Estas dos actitudes que puede tener un Dios, podríamos decir. Está el Dios que sabe bailar, el Dios respetable, ¿no? El que está abocado a la vida, a la belleza, a la alegría. También a la violencia, ¿no? Hay actos violentos en el bailar. También alude a la ligereza del alma. Está este Dios que es ligero, que baila. Y está el demonio que es grave, profundo, pesado. Y constantemente va a estar jugando con estos dos personajes, Zaratustra. Con la ligereza del Dios que baila, que también en algún momento lo va a relacionar con el filósofo, ¿no? El filósofo también tiene que ser un filósofo bailarín, un filósofo creativo, ligero. No tiene que ser serio, grave, profundo, pesado. Y esa ligereza también está en la escritura, ¿no? Cuando uno escribe en forma de sentencias, crea de algún modo mariposas, crea burbujas de jabón. Sí, son sentencias que al ser leídas impactan por su belleza, por su ligereza. Y están destinadas a eso, a ser leídas y ser pasadas, que impacten estéticamente y después desaparezcan. Si ese es el espíritu de la sentencia, ese es el espíritu del aforismo. Algo corto, que impacte, que nos eleve y que se oculte, que muera, ¿no? Que se hunda en su ocaso, así tan rápido como se ha elevado. No tiene el peso de todo un discurso detrás, de toda una fundamentación, de toda una argumentación detrás, sino que es un acto efímero, un acto espiritual, impulsivo, podríamos decir. Los demonios son aquellos pesados, aquellos que son serios, graves, profundos, solemnes. Él hace caer a todas las cosas, dice. Y acá esta comparación, ¿no? De lo que se eleva, de lo efímero y de lo pesado, lo que cae. No con la cólera, sino con la risa se mata. Adelante, matemos el espíritu de la pesadez. He aprendido a andar. Desde entonces me dedico a correr. He aprendido a volar. Desde entonces no quiero ser empujado para moverme de un sitio. Ahora soy ligero, ahora vuelo. Ahora me veo a mí mismo por debajo de mí. Ahora un Dios baila por medio de mí. Así habló Zaratustra. Y ahí termina este confuso pero bello discurso, ¿no? Y creo que busca eso, Zaratustra. Está hablando de la confusión
Y lo que causa en el lector esta escritura aforística, esta lectura en forma de sentencias, ¿no? Y es lo que está haciendo él, está mostrándonos sentencias que apelan no tanto a la razón, sino que apelan a nuestra percepción estética, a los sentimientos, ¿no? Busca despertar sensaciones, más que razón. Y el discurso que sigue se llama Del árbol de la montaña. Vamos a seguir con ese. Acá se encuentra, creo yo, con uno de sus primeros discípulos. No estoy seguro, no me acuerdo mucho esta parte. Pero tiene toda la pinta. Más que nada porque alude también a escritos bíblicos donde Jesús se encuentra con uno de sus discípulos. La imagen es muy parecida. Y acá esta escena de Zaratustra nos muestra una escena igual, ¿no? Se encuentra con una persona que está bajo de un árbol. Ahí encuentra a Jesús también, su primer discípulo. Así que vamos a leerlo, a ver qué es lo que nos dice. Después vamos a leer las notas al pie, que son bastante reveladoras, ¿no? Sí, esto lo tradujo un experto en Nietzsche, un experto en sus obras, así que está bueno leer las notas al pie, porque tiran datos importantes. Aunque la lectura del traductor es una lectura, podríamos decir, pesada, como advierte Zaratustra. Una lectura pesada por la tradición, por la erudición. Por ahí es respetar la lectura de Zaratustra es eso, encararlo de una manera más ligera. Bueno, entonces sigamos leyendo el discurso que se llama Del árbol de la montaña. Y dice así: el ojo de Zaratustra había visto que un joven lo evitaba. Y cuando una tarde caminaba solo por los montes que rodean la ciudad llamada La Vaca Multicolor, acá hay una ciudad que va a aparecer constantemente. Y tiene este nombre, La Vaca Multicolor. Ya ha aparecido antes en el texto, ahora, bueno, lo nombra directamente. Vamos a ver hacia dónde va. Entonces está una tarde caminando por los montes que rodean la ciudad llamada La Vaca Multicolor. He aquí que encontró en su camino a aquel joven, sentado junto a un árbol en el que se apoyaba y mirando al valle con mirada cansada. Zaratustra agarró el árbol junto al cual estaba sentado el joven y dijo: si yo quisiera sacudir este árbol con mis manos, no podría, pero el viento, que nosotros no vemos, lo maltrata y lo dobla hacia donde quiere. Manos invisibles son las que peor nos doblan y maltratan. Y acá también, no sé, hablando de lo visible y lo invisible, que lo invisible suele ser más poderoso. Nos suele afectar más aquello invisible que lo visible. Sigamos leyendo a ver a qué se refiere con esto. ¿Qué es aquello invisible que peor nos dobla y nos maltrata? Entonces, dice, el joven se levantó consternado y dijo: oigo a Zaratustra, y en él estaba precisamente pensando. Zaratustra replicó: ¿y por eso te asustaste? Al hombre le ocurre lo mismo que al árbol. Sí, el hombre también es afectado por cosas invisibles. Sí, el joven estaba consternado por Zaratustra, algo que no estaba viendo, algo en lo que estaba pensando. Algo que era invisible. Sí, sus pensamientos. Entonces los pensamientos
según Zaratustra, serían las cosas que peor nos doblan y nos maltratan, ¿no? Más que las cosas que nos cruzamos realmente. Más poderosos son los pensamientos que las cosas. ¿Por qué? Porque este hombre se asustó más con Zaratustra pensado que con el Zaratustra presente. Cuanto más quiere elevarse hacia la altura y hacia la luz, hablando del árbol, ¿no? Tanto más fuertemente tienden sus raíces hacia la tierra, hacia abajo, hacia lo oscuro, lo profundo, hacia el mal. Esto es lo que le pasa a los hombres también. Se quieren elevar hacia la altura, hacia la luz, y cuanto más se quieren elevar, más hunden las raíces en lo oscuro. Y el muchacho le responde: sí, hacia el mal, exclamó. ¿Cómo es posible que tú hayas descubierto mi alma? Zaratustra sonrió y dijo: a ciertas almas no se las descubrirá nunca, a no ser que antes se las invente. Sí, esta, no sé, imposibilidad de conocer las almas, ¿no? Acá hay un ámbito de lo invisible, de lo que no puede observarse a simple vista, las almas de las personas. Hablar de lo invisible. Bueno, hablar de lo invisible es inventar cosas acerca de eso invisible. Y acá Zaratustra le está blanqueando la situación, ¿no? Dice, bueno, yo no es que descubrí el alma, sino que te la inventé. Sí, hacia el mal, volvió a exclamar el joven. Tú has dicho la verdad, Zaratustra. Desde que quiero elevarme hacia la altura, ya no tengo confianza en mí mismo, y ya nadie tiene confianza en mí. ¿Cómo ocurrió esto? Y parece que Zaratustra, en esta invención de el alma del joven, dio en el clavo, ¿no? Dio una lectura correcta de su alma, por más que sea algo que no podía ver. Y acá Nietzsche está jugando con el poder de la interpretación, ¿no? Cuando uno interpreta algo, el alma de una persona, por ejemplo, no tiene otra herramienta más que inventarla. Y en ese acto de invención puede ser que caiga en lo correcto. Es más, generalmente las interpretaciones son lo correcto. La famosa frase que se me viene a la cabeza de Nietzsche es que no hay hechos, solo interpretaciones, ¿no? La verdad no está en las cosas, no está en las cosas que pasan, sino en la interpretación que dan las personas. La interpretación son lo verdadero, no una sola, y todas las interpretaciones. Si podríamos unir todas las interpretaciones posibles de un hecho, o de una persona, o de un alma, bueno, ahí estaría la verdad. La verdad se inventa. Me transformo demasiado rápidamente, sigue hablando el muchacho, ¿no? El joven con el que se encuentra. Me transformo demasiado rápidamente. Mi hoy refuta mi ayer. A menudo salto los escalones cuando subo. Esto no me lo perdona ningún escalón. Cuando estoy arriba siempre me encuentro solo. Nadie habla conmigo. El frío de la soledad me hace estremecer. ¿Qué es lo que quiero yo en la altura? Sí, creo que acá está hablando de la sabiduría, ¿no? Cuanto más me quiero elevar en la sabiduría, más solo me quedo. Nadie se queda conmigo a hablar. No, me quedo solo. Mi desprecio y mi anhelo crecen juntos. Sí, el anhelo de sabiduría y el desprecio de quedar solo crecen juntos. Cuanto más alto subo, tanto más desprecio al que sube. ¿Qué es lo que quiere este en la altura?, dice.
Cómo me avergüenzo de mi subir y tropezar. Cómo me burlo de mi violento jadear. Cómo odio al que vuela. Qué cansado estoy en la altura. Aquí el joven cayó. Se cayó la boca, ¿no? Y Zaratustra miró detenidamente el árbol junto al que se hallaban y dijo, sí, Zaratustra obsesionado con el árbol para usarlo como metáfora de todo lo que le está pasando al muchacho, ¿no? Está inventando en algún punto. Está inventando una interpretación de lo que le está pasando. Este árbol se encuentra solitario aquí en la montaña. Ha crecido muy por encima del hombre y del animal. Y si quisiera hablar, no tendría nadie que lo comprendiese. Tan alto ha crecido. Sí, está hablando de la misma situación que está sufriendo este muchacho, ¿no? De una forma metafórica totalmente. Pero están viviendo lo mismo, tanto el árbol como el muchacho que está sentado ahí al lado. Ahora él aguarda y aguarda. El árbol, ¿no? ¿A qué aguarda? Habita demasiado cerca del asiento de las nubes. ¿Acaso aguarda el primer rayo? Otra vez, la idea de elevarse y ser destruido, ¿no? Esto que respetaba Zaratustra de las mariposas y de las burbujas de jabón. Esa vida corta, efímera, pero que se eleva por encima de todo. Y esto mismo es lo que le pasa al árbol, ¿no? Creció por encima de las nubes, por encima de las montañas. ¿Y qué es lo que quiere? Se pregunta, bueno, puede ser que espere el primer rayo. Va tan alto que lo que busca es eso, lo que busca es su ocaso. Cuando Zaratustra hubo dicho esto, el joven exclamó, con ademanes violentos, sí, Zaratustra, tú dices verdad. Cuando yo quería ascender a la altura, anhelaba mi caída. Y tú eres el rayo que yo aguardaba. Sí, Zaratustra es el rayo que está destinado a destruir a este joven. Mira, le dice, ¿qué soy yo desde que tú nos has aparecido? La envidia de ti es lo que me ha destruido. Así dijo el joven y lloró amargamente. Si ese joven que se quería elevar, que quería estar elevado, que se había quedado solo, ahora lo que hace es tener envidia de Zaratustra. Y eso es lo que lo destruye. Mas Zaratustra lo rodeó con su brazo y se lo llevó consigo. Y cuando habían caminado un rato juntos, Zaratustra comenzó a hablar así. Mi corazón está desgarrado, dice. Aún mejor que tus palabras, es tu ojo el que me dice todos los peligros que corres. Todavía no eres libre, todavía buscas libertad. Tu búsqueda te ha vuelto insomne y te ha desvelado demasiado. Quieres subir a la altura libre, tu alma tiene sed de estrellas, pero también tus malos instintos tienen sed de libertad. Tus perros salvajes quieren libertad. Ladran de placer en su cueva cuando tu espíritu se propone abrir todas las prisiones. Para mí eres todavía un prisionero que se imagina la libertad. Ay, el alma de tales prisioneros se torna inteligente, pero también astuta y mala. El liberado del espíritu tiene que purificarse todavía. Muchos restos de cárcel y de moho quedan aún en él. Su ojo tiene que volverse todavía puro. Sí, acá no sé si está bien lo que me está despertando este discurso, pero me está trayendo a colación la caverna de Platón, ¿no? Por lo menos eso es lo que me estoy imaginando. Está hablando de prisioneros. Un joven que está intentando ascender, ¿sí?, a la sabiduría, pero todavía está contaminado de lo que está debajo de él. Todavía está contaminado de la cárcel.
Es un joven que se está elevando, pero todavía se está imaginando la libertad. Y habla de la inteligencia y de la astucia de estos prisioneros. Sí, me acuerdo cuando Platón los describía de esta manera. Los prisioneros eran expertos en todo lo que pasaba dentro de la caverna. Por más que lo que pasara fuera una ilusión, fuera todo falso. Ellos eran inteligentes, astutos, malvados también en algún punto. El liberado del espíritu tiene que purificarse todavía. Si no alcanza con liberarse de las cadenas, sino que hay que ascender. Hay que sacarse los restos de cárcel. Su ojo tiene que volverse todavía puro. Y otra vez esta alusión a la caverna de Platón, ¿no? Ese ojo que tiene que acostumbrarse. También Platón hace mucho hincapié en esa transformación o en ese acostumbramiento que tiene que tener el ojo para poder ver lo verdadero, para poder llegar a ver las ideas. Por eso es que, no sé, me encuentro tantas similitudes. Por ahí nada que ver, ¿no? No sé. Sí, dice, yo conozco tu peligro, mas por mi amor y mi esperanza te conjuro. No arrojes de ti tu amor y tu esperanza. Todavía te sientes noble, y noble te sienten todavía también los otros, que te detestan, y te lanzan miradas malvadas. Sabe que un noble les es a todos un obstáculo en su camino. También a los buenos, un noble les es un obstáculo en su camino. Bueno, acá hablando del noble, me imagino que está hablando de la persona que adquiere sabiduría. Bueno, estas personas son detestadas. Todos les lanzan miradas malvadas. El sabio, se supone, son obstáculos en el camino de los buenos. Y cuando habla de los buenos, ya estuvimos viendo en los encuentros anteriores que cuando habla de los buenos está hablando de estas personas que se consideran a ellos mismos buenos y al resto malos, ¿no? A los dueños de la moral. Al pensamiento cristiano, podríamos decir. Aquellos que intentan inculcar los valores de lo bueno. A ellos llama Zaratustra a los buenos. Ahora, no sé, tenemos que descifrar a quién se refiere con noble. No sé si se está refiriendo al sabio o a otra figura. Supongamos que sí, que está hablando del sabio, ¿no? Aquel que adquirió una cierta sabiduría de lo que es verdad. Bueno, y para los buenos es un obstáculo. Históricamente. Aquellos que, no sé, quieren iluminar al pueblo, sacarlos de la oscuridad. Es tomado como un obstáculo para los buenos. Para aquellos que tienen el poder de la moral. Aquellos que dictaminan lo que es bueno y es malo. Esos son los buenos. Los que se ponen en la situación de bueno. Entonces dice, también a los buenos, un noble les es un obstáculo en su camino. Y aunque lo llamen bueno, con ello lo que quieren es apartarlo a un lado. El noble quiere crear cosas nuevas y una nueva virtud. Sí, acá está caracterizando a este noble. Y es lo que respeta Zaratustra, ¿no? Aquel que presenta una virtud nueva, una virtud que no puede ser nombrada por el resto, porque es una novedad. Y el iluminado, ¿no? El sabio, quiere crear cosas nuevas. Es un creador de novedades. Entonces el noble quiere crear cosas nuevas y una nueva virtud. El bueno quiere las cosas viejas y que se conserven. Sí, esos buenos que nombra Zaratustra
son conservadores, ¿no? No quieren moverse de su lugar, no quieren que los valores cambien, no quieren que se modifiquen, no quieren nuevas virtudes, ¿sí? Las virtudes ya están dictaminadas por los buenos, y esas son las válidas, no quieren que haya variaciones. Pero el peligro del noble no es volverse bueno, sino insolente, burlón, destructor. Sí, no creo que esto lo vea como un peligro verdaderamente Zaratustra, sino es algo buscado, ¿no? Ser insolente, burlón, destructor. Acá lo plantea como un peligro. Sí, como diciendo, no sé, lo peor que le puede pasar al noble es volverse insolente, burlón y destructor. No volverse bueno. Esto a los ojos de los buenos, me imagino. Yo he conocido nobles que perdieron su más alta esperanza, y desde entonces calumniaron todas las esperanzas elevadas. Desde entonces han vivido insolentemente, en medio de breves placeres, y apenas se trazaron metas de más de un día. El espíritu es también voluptuosidad, así dijeron, y entonces se le quebraron las alas a su espíritu. Este se arrastra ahora de un sitio para otro y mancha todo lo que robe. Sí, acá vemos en el noble también, ¿no? Una figura totalmente deseable, es algo que está alejado del bueno, ¿no? Pero aparentemente le falta un paso más. En otro tiempo pensaron convertirse en héroes, ahora son libertinos. Pesadumbre y horrores para ellos el héroe. Mas por mi amor y mi esperanza te conjuro, no arrojes al héroe que hay en tu alma, conserva santa tu más alta esperanza. Así habló Zaratustra, sí, aconsejando a este joven y llevándoselo con él. Bueno, acá en las notas al pie, si las leen, van a ver que hay una alusión directa a la Biblia, ¿no? Dice, bueno, lo leo rápidamente, dice, este es uno de los capítulos de mayor impregnación evangélica en su ambientación. Recuerda sobre todo la conversación de Jesús con el joven rico, ¿sí? En el Evangelio de Mateo, pero también el hecho de que Jesús encontrase a alguno de sus primeros discípulos debajo de un árbol. Contestó Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamase, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y bueno, hay referencias constantes a la Biblia. Y le advierte esto también Jesús, dice que hay cosas mayores que tienen que ver. Sí, este es el mensaje que le está dando Zaratustra al joven, el mismo, ¿no? Estás elevado, pero hay cosas mayores que tenés que ver. Sí, por eso también sospecho de que va a tomarlo como un discípulo suyo. Habíamos visto que no quería convencer al pueblo. Zaratustra se había resignado de convencer al pueblo, a la plebe, y había empezado a buscar compañeros de viaje, ¿no? Compañeros que estén en la misma búsqueda que él. Y aparentemente este joven junta todos los requisitos. Es alguien que se elevó por encima del resto en cuanto a sabiduría y está desconsolado, solo, con vértigo, podríamos decir. Bueno, ese vértigo es lo que lo está desviando. Y bueno, acá está Zaratustra para encaminarlo, se supone. Bueno, sigamos. Ahí terminó el pasaje del árbol de la montaña. Y vamos a pasar al siguiente, que se llama de los predicadores de la muerte.
Empiezo a leer. Dice, hay predicadores de la muerte, y la tierra está llena de seres a quien hay que predicar que se alejen de la vida. ¿Sí? Acá empieza la violencia de Zaratustra. Cuando habíamos visto que el que escribe tiene que ser violento, tiene que escribir con la sangre, independientemente de lo que piensen los demás, sin búsqueda de lectores, ¿no? Esos son los mejores escritores. Los escritores que no quieren ser leídos. Para Nietzsche, ¿no? Y parece que él se esforzó bastante por no ser leído. Más que nada en la época que escribió y lo que escribió en esa época. Busca violentar al lector. No busca asentimiento. ¿Y cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque, bueno, en el discurso anterior estuvo denostando, estuvo insultando al lector, ¿no? Aquel que solo lee. Insulta directamente a aquel que lo está leyendo. Es una de las cosas atractivas de Nietzsche, ¿no? Bueno, empecemos con este. Hay predicadores de la muerte, y la tierra está llena de seres a quien hay que predicar que se alejen de la vida. Sí, se está poniendo él también como un predicador de la muerte. Hay que predicar la muerte a algunas personas, dice. Hay que convencerlos de que se alejen de la vida. Llena está la tierra de superfluos y de gente innecesaria. Corrompida está la vida por los demasiados. Ojalá lo saque alguien de esta vida con el atractivo de la vida eterna. ¿Sí? Ojalá se lo lleven los cristianos con la promesa de una vida eterna, que se vayan de este mundo, tanto desean aquel mundo supraterrenal, tanto quieren el paraíso. Bueno, invitemos a estas personas a que vayan al paraíso, que sean felices allá. Acá somos demasiados, dice. Amarillos, así se llaman los predicadores de la muerte, o negros, pero yo quiero mostrárselos todavía con otros colores. Ahí están los seres terribles, que llevan dentro de sí el animal de presa, y no pueden elegir más que o placeres o autolaceración. E incluso sus placeres continúan siendo autolaceración. Aún no han llegado ni siquiera a ser hombres, esos seres terribles. Ojalá prediquen el abandono de la vida y ellos mismos se vayan a otra. Sí, otra vez, un capítulo muy similar a los transmundanos, ¿no? Este desprecio por las personas que creen en un paraíso, en una vida mejor después de la muerte. Bueno, vayan rápido para allá. Estos hombres son seres terribles, dice. Son lo peor que le puede pasar a la humanidad. ¿Sí? Seres que viven con nosotros, que están entre nosotros y predican la muerte. Seres que desprecian esto que está pasando acá y que prefieren morir e ir a otro mundo. Son lo peor que nos puede pasar, dice Zaratustra. Ojalá que prediquen ese abandono de la vida y se vayan a otra. Ahí están los tuberculosos del alma, dice. Apenas han nacido y ya han comenzado a morir, y anhelan doctrinas de fatiga y de renuncia. Querrían estar muertos y nosotros deberíamos aprobar su voluntad. Guardémonos de resucitar a esos muertos y de lastimar a esos ataúdes vivientes. Hay que dejarlos. Es un discurso bastante violento este de Zaratustra, ¿no? Aquellos que predican la muerte, bueno, que mueran.
sería lo mejor para todos. Si encuentran a un enfermo, o un anciano, o un cadáver, enseguida dicen la vida está refutada. ¿Sí? Esta vida es sufrimiento. No debería ser así. En el paraíso no va a haber sufrimiento. Si esto es lo que predican los predicadores de la muerte. Y así dicen que la vida está refutada, porque la vida está llena de dolores, de necesidades, de tristezas. Entonces, esta vida no es válida. La vida válida va a ser la que venga después de esta. Esto es lo que predican los predicadores de la muerte. Pero solo están refutados ellos y sus ojos, que no ven más que un solo rostro en la existencia. Sí, el rostro del sufrimiento. Envueltos en espesa melancolía y ávidos de los pequeños incidentes que ocasionan la muerte, así es como aguardan, con los dientes apretados. Sí, viven esperando morir. O extienden la mano hacia las confituras, y al hacerlo se burlan de su niñería. Penden de esa caña de paja que es su vida, y se burlan de seguir todavía pendientes de una caña de paja. Qué raro, ¿no? Acá hay una nota al pie. Dice alusión a Pascal. El hombre es una caña que piensa. Sí, habría que ir a leer a Pascal, a ver qué pasó ahí. Qué sentencia rara, ¿no? El hombre es una caña que piensa, una caña de pescar, me imagino. Bueno, sigamos, a ver si se aclara esto. Esto es lo que tiene Nietzsche, ¿no? No escribe para el lector. Eso es lo que desconcierta de la lectura de Nietzsche. No escribe para que lo entiendan tampoco. O escribe para que cada uno entienda lo que quiere entender. También la lectura es una construcción. Eso es lo que dice constantemente. El lector que quiere recibir nada más, el lector que se pone como pasivo, bueno, eso es un mal lector. El lector en algún punto tiene que crear también. Tiene que crear al autor, tiene que crear el discurso que está leyendo. Así se crea mundo, ¿no? Su sabiduría dice: tonto es el que continúa viviendo, mas también nosotros somos así de tontos. Y esta es la cosa más tonta en la vida. La vida no es más que sufrimiento. Esto dicen otros, y no mienten. Así pues, procurad acabar vosotros. Entonces, si la vida es sufrimiento, y es verdad que es sufrimiento, bueno, procuren acabar ustedes. Así pues, procuren que acabe esa vida, que no es más que sufrimiento. Y diga así la enseñanza de su virtud. Tú debes matarte a ti mismo. Tú debes quitarte del medio a ti mismo. Sí, los invita a eliminarse a sí mismos. Sí, acá el discurso violento hacia la tradición cristiana, me imagino, hacia los valores cristianos. Es un gran mátense, cristianos. Si tanto les interesa el paraíso, mátense todos. La voluptuosidad es pecado, así dicen los unos que predican la muerte. Apartémonos y no engendremos hijos. Dar a luz es cosa ardua, dicen los otros. ¿Para qué dar a luz? No se da a luz más que seres desgraciados. Y también estos son predicadores de la muerte. Sí, acá creo que se deberán estar alejando un poco de la Biblia.
Compasión es lo que hace falta, así dicen los terceros. Sí, está aludiendo a 3 tipos de pensamiento, no sé cuáles son. La voluptuosidad es pecado, sí, puede ser, ahí el cristianismo. Así dicen los unos que predican la muerte, apartémonos y no engendremos hijos. Ahí me está haciendo dudar, ¿no? De no engendrar hijos. Dar a luz es cosa ardua. ¿Para qué dar a luz? No se da luz más que seres desgraciados. ¿Sí? ¿Para qué traer gente a este mundo si este mundo es una desgracia, es sufrimiento? Y esos también son predicadores de la muerte. Compasión es lo que hace falta, así dicen los terceros. Tomen lo que yo tengo, tomen lo que yo soy. Tanto menos me atará así la vida. Si fueran compasivos de verdad, quitarían a sus prójimos el gusto de la vida. Ser malvados, esa sería su verdadera bondad. Si estos que se llaman buenos son los verdaderos malvados, ¿no? Pero ellos quieren librarse de la vida. ¿Qué les importa el que con sus cadenas y sus regalos aten a otros más fuertemente todavía? Y también ustedes, para quienes la vida es trabajo salvaje e inquietud, ¿no están muy cansados de la vida? ¿No están muy maduros para la predicación de la muerte? Todos ustedes que aman el trabajo salvaje y lo rápido, nuevo, extraño, lo soportan el mal a ustedes mismos. Su diligencia es huida y voluntad de olvidarse a sí mismo. Si creyesen más en la vida, se lanzarían menos al instante. Pero no tienen en ustedes bastante contenido para la espera, y ni siquiera para la pereza. Por todas partes resuena la voz de quienes predican la muerte, y la tierra está llena de seres a quienes hay que predicar la muerte. O la vida eterna, para mí es lo mismo, con tal de que se marchen pronto a ella. Así habló Zaratustra. Sí, hablando a los valores de la tradición, ¿no? A estos que desprecian la vida en la tierra y que prefieren la vida eterna. Sí, vivan eternamente, váyanse. Discurso totalmente violento hacia esas personas, ¿no? Muéranse. Podemos reducir todo este discurso a eso. Sí, seguramente se puede sacar mucho más, ¿no? De acá. Pero en esta lectura rápida y primer lectura, bueno, podemos ver eso. Después más adelante va a seguir hablando acerca de la muerte, ¿no? De la predicación de la muerte. Va a ser algo bastante recurrente. Entonces sí, la lectura del Zaratustra, por lo menos creo yo, tiene que ser así. Por lo menos la primera tiene que ser una lectura que corra, que fluya. Es un libro para leer varias veces. Porque después más adelante van a seguir apareciendo estas temáticas y se va a seguir aclarando todo. Y por ahí es contraproducente quedarse y tratar de entender cada uno de los párrafos, cada uno de los discursos, porque más adelante se van aclarando. O no, o por ahí nos embarramos más, ¿no? Pero esto es lo que busca Nietzsche escribiendo de esta manera. Busca un lector activo. Bueno, seguimos un poco más. Sí, vamos a seguir con otro más. Bueno, vamos a leer el que sigue. Se llama De la guerra y el pueblo guerrero. Y este va a ser el último. No queremos que con nosotros sean indulgentes nuestros mejores amigos, ni tampoco aquellos a quienes amamos a fondo. Por ello déjenme que les diga la verdad. Hermanos míos en la guerra, yo los amo a fondo,
Yo soy y he sido su igual. Y yo también soy su mejor enemigo. Por ello, déjenme que les diga la verdad. Yo sé del odio y de la envidia de su corazón. No son bastante grandes para no conocer odio y envidia. Sean, pues, bastante grandes para no avergonzarse de ellos, y no avergonzarse del odio y de la envidia. Y si no pueden ser santos del conocimiento, sean al menos guerreros de él. Estos son los acompañantes y los precursores de la santidad. Veo muchos soldados, muchos guerreros, es lo que quisiera yo ver. Uniforme, se llama lo que llevan puesto. Y acá uniforme lo ponen separado, ¿no? Uniforme, una forma. Se llama lo que llevan puesto. Ojalá no sean uniformidad, lo que ello encubre. Lo que con ello encubren, perdón. Ya estoy pasado. Deben ser de aquellos cuyos ojos buscan siempre un enemigo. Su enemigo. Y en algunos de ustedes hay un odio a primera vista. Deben buscar su enemigo. Deben hacer su guerra. Y hacerlo por sus pensamientos. Y si su pensamiento sucumbe, su honestidad debe cantar victoriosa a causa de ello. Deben amar la paz como medio para nuevas guerras. Sí, acá están encomiando a los guerreros de la sabiduría, podríamos decir. Sí, los guerreros de la sabiduría son los mejores amigos y los mejores enemigos también de Zaratustra. Son hermanos en la guerra. Supongo que acá le está hablando a otros filósofos, me imagino. Sí, que están luchando constantemente, pero luchan por lo mismo. Son enemigos y amigos a la vez. Son enemigos porque, no sé, se sacan los ojos en los discursos, hablan mal uno de otro, pero son compañeros en esa guerra que busca el conocimiento. Deben amar la paz como medio para nuevas guerras. Y la paz corta más que la larga. ¿Sí? Que la paz sea corta. A ustedes no los aconsejo el trabajo, sino la lucha. A ustedes no les aconsejo la paz, sino la victoria. Sea su trabajo una lucha, sea su paz una victoria. Solo se puede estar callado y tranquilo cuando se tiene una flecha y un arco. De lo contrario se charla y se disputa. Sea su paz una victoria. Ustedes dicen que la buena causa es la que santifica incluso la guerra. Yo les digo, la buena guerra es la que santifica toda causa. La guerra y el valor han hecho más cosas grandes que el amor al prójimo. No su compasión, sino su valentía es la que ha salvado hasta ahora a quienes se hallaban en el peligro. Sí, otra vez. Acá operando la transmutación de los valores. Hay que buscar la paz, sí, pero que esa paz sea corta para tomar fuerzas para una nueva guerra, ¿no? No creo que esté hablando de guerras guerras entre pueblos, guerras que traigan muerte, ¿no? O por ahí sí. Por lo menos yo lo estoy interpretando de una manera más intelectual. Me hace acordar un poco a las revoluciones científicas de Kuhn, de esto. Sí, que están los periodos de revolución científica, los periodos en los que los científicos luchan entre sí, sí, o luchan contra una gran teoría, contra un gran paradigma. Y una vez que gana un paradigma, un sistema de pensamiento o un conjunto de verdades a las que va a seguir el científico, hay un periodo de paz, ¿sí? Hay un periodo de ciencia normal, me parece que lo nombraba Kuhn,
que es donde los científicos se dedican a desarrollar la teoría. Se pusieron de acuerdo en algo, ¿sí? Eso es lo que trae la paz en la ciencia, y se ponen a desarrollar el pensamiento actual. Pero esa paz tiene que ser corta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser corta? Bueno, porque el pensamiento tiene que seguir en movimiento, no puede estar mucho tiempo quieto. Y lo que significa una nueva batalla es, bueno, una nueva teoría, una teoría superadora, ¿sí? Un movimiento intelectual. Por eso él habla de el respeto hacia los guerreros, ¿no? Hacia los guerreros del saber. Esa es la interpretación que doy yo. Se puede dar muchas otras, me imagino. Pero yo lo veo por ese lado. No sé si estará bien. Entonces dice, la buena guerra es la que santifica toda causa, ¿no? La buena disputa del conocimiento es lo que santifica la causa. La guerra y el valor han hecho más cosas grandes que el amor al prójimo. No su compasión, sino su valentía es la que ha salvado hasta ahora a quienes se hallaban en peligro. ¿Qué es bueno?, preguntan. Ser valiente es bueno. Dejen que las niñas pequeñas digan, ser bueno es ser bonito y a la vez conmovedor. Sí, en cuanto al conocimiento hay que ser violento. Sí, hay que querer destruir. Se dice que no tienen corazón, pero su corazón es auténtico y yo amo el pudor de su cordialidad. Ustedes se avergüenzan de su pleamar y otros se avergüenzan de su bajamar. ¿Son feos? Bien, hermanos míos. Envuélvanse en lo sublime, que es el manto de lo feo. Y si su alma se hace grande, también se hace altanera. Y en su sublimidad hay maldad, yo los conozco. En la maldad el altanero se encuentra con el debilucho, pero se malentienden recíprocamente, yo los conozco, dice. Solo les es lícito tener enemigos que haya que odiar, pero no enemigos para despreciar. Es necesario que estén orgullosos de su enemigo, entonces los éxitos de él son también sus éxitos. Sí, los enemigos no deben ser despreciados. Si alguien se coloca a un enemigo enfrente, ese enemigo tiene que ser respetado, ¿sí? Y las victorias de su enemigo van a ser victorias propias. Perdón, voy rápido porque ya quiero terminar. Solo les es lícito tener enemigos que haya que odiar, pero no enemigos para despreciar, otra vez. Rebelión, esa es la nobleza en el esclavo. Sea su nobleza obediencia, su propio mandar sea un obedecer. Tú debes, le suena a un buen guerrero más agradable que yo quiero. Y a todo lo que es amado, deben dejarle primero que los mande. Sea su amor a la vida, amor a su esperanza más alta. Y sea su esperanza más alta el pensamiento más alto de la vida. Pero deben permitir que yo les ordene su pensamiento más alto. Y dice así, el hombre es algo que debe ser superado. Y volviendo al superhombre. Vivan, pues, su vida de obediencia y de guerra. ¿Qué importa vivir mucho tiempo? ¿Qué guerrero quiere ser tratado con indulgencia? Yo no los trato con indulgencia, yo los amo a fondo, hermanos míos, en la guerra. Así habló Zaratustra. Sí, hablándole a sus oponentes, me imagino. Bueno, vamos a terminarlo acá, ya nos pasamos de tiempo. Vamos a leer el próximo encuentro
del nuevo ídolo y calculo también de las moscas del mercado. Sí, vamos a ver a dónde nos lleva. Bueno, lo terminamos acá. Espero que les haya servido de algo. Y nos estamos viendo el sábado que viene. Chau, chau.